Y decíamos entonces, el médico los entiende de una manera y trabaja de una manera, y al tomarlos prestados nosotros y llevarlos a la psicología, a algo que es a menudo metafísico, que no está en el cuerpo, tienen un sentido distinto, hay que entenderlos de otra manera. Por eso la vez pasada comenzamos estableciendo, digámoslo así, como un consenso, un acuerdo en qué significaba cada concepto para el psicólogo. Ya no como lo entiende el médico, sino como lo va a entender el psicólogo. Veíamos muy simplemente que el signo y el síntoma conforman el síndrome, que el síndrome es la unidad mínima del trastorno, que se acompañaría de un malestar y un deterioro funcional, y que para poder identificar signos y síntomas, para poder hacer un diagnóstico de un trastorno, había que entablar una relación con el paciente, que a diferencia de lo que sucede en medicina, donde no tiene que haber ningún vínculo, ni para evaluar, ni para curar, en psicología, todo el proceso se hace a través del vínculo, de la relación. Si no hay vínculo, no hay relación, no hay evaluación, no hay cura, no hay tratamiento tampoco. Por eso marcábamos que tal vez el psicólogo es de los profesionales que no puede darse ese lujo de tener mala relación con sus pacientes o de, digámoslo así, tener una relación que no aporta el proceso. En ningún otro campo del conocimiento el profesional tiene que entablar un vínculo para poder hacer su trabajo. El psicólogo tiene que hacer un vínculo para poder trabajar con sus pacientes. En ese sentido decíamos, es fundamental darse a la tarea de conocer a las personas, no solamente su enfermedad. Un médico se dedica a conocer la enfermedad y desatiende a la persona. Ustedes tienen que ocuparse de ambas cosas y darle mucha importancia a la persona. En ese sentido, entonces, vamos hoy a retomar los conceptos para ver el problema, que significa que a partir de un diagnóstico se clasifique a alguien como normal o como anormal. Y la primera reflexión que quiero que hagamos es precisamente en relación al tratamiento que se recibe, si a usted lo clasifican aquí o acá. Había dicho yo desde el primer día de clase que en la psicología se quiere brindar al estudiante en formación una visión integral del ser humano. Es decir, no a medias, no un pedacito del ser humano, sino todo el ser humano en su totalidad. Yo les señalaba que ahí hay un gran problema a menudo, porque los psicólogos parece que quisieran solamente moverse en este lado de acá y trabajar solamente con seres humanos, comillas, normales. Y trabajar con seres humanos anormales entonces sería el trabajo, la tarea del psiquiatra, del psicoanalista, del que se ocupa de la gente que tiene una enfermedad. Y entonces por eso señalaba yo desde el primer día que a muchos psicólogos les revuelve todo en su interior la idea de que el psicólogo es para los locos. Y entonces dicen que no, y pelean, lloran y patalean y dicen que este ser humano que trata la psicología es un ser humano normal. Y entonces lo anormal no sería campo del psicólogo. Nada más equivocado, nada más alejado de la realidad. Saben ustedes bien que después de la Segunda Guerra y después de la aparición del conductismo y del psicoanálisis surge una tercera corriente básica que es el humanismo. Y el humanismo no quiere ver al hombre como un anormal, como un enfermo. Quiere verlo en su dimensión de normalidad, lleno de potencialidades, lleno de cosas bonitas y hermosas, pero deja de lado esta parte, aparentemente. Cuando el profesor transmite eso, está tergiversando todo el humanismo. El humanismo quiere, como tal, ver a este ser humano en su dimensión normal, que está adaptado, que tiene potencialidades, que tiene una capacidad y una tendencia autorrealizadora, autoactualizante. Luego vamos a ver todos los conceptos. Pero que nunca niega ninguno de los grandes humanistas que pueda enfermar, que pueda comportarse de manera desadaptativa, que sea un ser sufriente. De hecho, la mayoría de los autores en humanismo parte de esa idea, de lo que llaman precisamente una crisis existencial. Todos los humanistas se pegaron, digámoslo así, de los filósofos existencialistas. Jean-Paul Sartre, bueno, en pleno siglo XX, después de la guerra, Europa estaba devastada, el mundo lo estábamos acabando nosotros mismos a través de la guerra, y entonces pierde todo un sentido la vida. Un ser humano sin saber para qué vive, sin ningún sentido de su existencia. Terapia, logoterapia de Víctor Frank.
donde descubre Víctor Frank precisamente eso que él llamó el sentido de la vida. No era una situación normal, de adaptación, sino todo lo contrario, en un campo de concentración, en donde la vida no tenía sentido, donde él debió haber padecido una crisis existencial y ahí es donde le encuentra sentido a la vida. Pues se mejora y toda la vida va a pasarse transitando la de la salud a la enfermedad. Ojalá hubiera alguien que todo el tiempo gozara de salud. Y no puede haber tampoco un solo ser humano que todo el tiempo esté en la enfermedad. Estas líneas entonces se van volviendo, digámoslo así, difíciles de ver. El paso de un lado al otro, de lo normal a lo anormal, es bien pequeño. En cualquier momento está uno en uno u otro lado. ¿Quién es el que necesita la ayuda, la atención del psicólogo, del médico? El que está enfermo. Con este que está bien, con este ser humano normal, excelente que podamos trabajar en el campo educativo, organizacional, comunitario, para potenciar todas sus capacidades, para que mejore su calidad de vida, más de lo que ya la tiene, porque por eso lo clasifican como normal, está bien adaptado. Pero muy bueno que podamos prestarle un servicio a ese ser humano para que mejore cada día su calidad de vida. Pero el que necesita de la ayuda de ustedes fundamentalmente es este que está a este lado, este que está enfermo, este que no se adapta, este que no lo entienden, este que es incomprendido, este que está discriminado, marginado. Este es el que fundamentalmente necesita de nosotros, el que necesita, por ejemplo, del servicio del médico. El médico no se va a ocupar de aquel que goza de buena salud, y de otros que requieren efectivamente de sus servicios. Por eso entonces esa frase de que el psicólogo es para los locos no nos debe causar vergüenza ni ningún problema. Claro que sí. La locura, la psicosis es una de tantas enfermedades que puede llegar a padecer. Y en ese sentido estas personas necesitan es tratamiento, no castigo. Y es lo más curioso, lo que primero se les da a quienes son catalogados como anormales, enfermos, es precisamente eso: segregarlos, discriminarlos, castigarlos, cuando ellos lo que necesitan es intervención. Hay un texto que les recomiendo, también de Michel Foucault, que habla muy bien de esta problemática, de cómo desde la mirada del médico, a partir de su ojo clínico, cuando hace diagnóstico, entonces se evalúa una persona y dice que es un enfermo, y esa persona inmediatamente entra en el campo de la normalidad. ¿Y qué se solía hacer con todo aquel que era anormal, que no se comportaba como las mayorías? Lo vimos históricamente, lo queman, lo ahorcan, lo recluyen, ¿sí? En ese sentido, la labor del médico pasa de observar, evaluar y diagnosticar para curar a vigilar y castigar. Vigilemos entonces que todos se comporten como las mayorías. Quien salga del comportamiento típico, quien salga de la moral que impera en un determinado momento, pues va a ser objeto de castigo. Y ojo, porque entonces sabemos muy bien, la historia no lo contó, que durante la Edad Media el médico se puso al servicio de la Iglesia Católica. ¿Y a qué se dedicaba? A vigilar y castigar. No para hacer un tratamiento, sino para imponerle una sanción a ese trabajador, que a menudo consiste en expulsarlo de la empresa. A partir del diagnóstico, usted dice que una persona tiene un trastorno mental, lo catalogan de anormal. Lo primero que van a querer hacer con esa persona no es que la persona reciba una cura, un tratamiento para su enfermedad, que es lo más lógico, sino que sea sometido a castigo, a segregación, a exclusión. Y en ese sentido entonces la ciencia está muy lejos como tal de su ideal de aportar al ser humano a mejorar su calidad de vida. La ciencia entonces se pone al servicio de los intereses de algunos que quieren castigar. Padres de familia, maestros, el supervisor, todos ellos tienen esta labor de vigilar y castigar en la empresa, en la escuela, en la casa, pero no nosotros. Por eso nosotros no es que vayamos en contra de los intereses de maestros, padres de familia y supervisores del patrón, no. Pero tenemos que sopesar si nuestros intereses tienen que ir tanto hacia quien demanda, no legalmente, o sea, hacia quien demanda, quien pide o solicita un tratamiento, y hacia los otros como tal. ¿Quién es el que hace la demanda, la persona u otro?
Cuando la demanda la hace un otro, esa persona siempre va obligada. Y por lo general, en muchas ocasiones, ese otro lo que está buscando no es la cura ni la mejoría del paciente, es su paciente. Para usted es su paciente. Para el otro puede ser el hijo, el empleado, el estudiante del cual quiere deshacerse. Y es de lo más común. Porque es que esta labor de vigilar y castigar es muy difícil. La tarea de padres de familia, maestros, patrones, supervisores, todo el que se ponga como figura de ley o autoridad a vigilar o castigar, se enfrenta a una tarea bien compleja, bien difícil. Y entonces, muy generalmente, ¿qué quieren hacer ellos? Figuras de autoridad. Trabajar con gente normal, con gente que se adapte, con gente que, digámoslo así, no le dé guerra. Entonces es mucho más fácil para un maestro trabajar con niños normales, anormales. Es más fácil para un supervisor trabajar con gente normal, que se adaptan y hacen lo que dicen, que con gente anormal, que comienza a dar ya problemas. Por eso a menudo con ese envío que les van a hacer, lo que se busca no es la mejoría, la cura de esas personas, sino su exclusión, su segregación. Sáquenme a este niño del salón que no lo aguanto más. Tiene un trastorno, sí, puede tener lo que quiera, está enfermo, necesita tratamiento, pero a mí no me deja dar la clase. Pues yo tengo una pregunta porque de igual manera hay psicólogos que participan en organizaciones en selección de personal y la idea de una selección de personal que para una empresa es costosa es, no dijera discriminar, sino tratar de buscar las personas más adecuadas para el trabajo. Y si una persona propiamente, digamos, está en este aspecto de lo emocional mal o lo anormal, sería, o sea, dejarlo atrásito para que otro venga, porque es más favorable. Desde ese punto de vista, entonces, pues igual la psicología sirve al capitalismo. Claro, es todo un problema. Estamos, digamos así, al servicio de la sociedad, pero hay que saber en qué punto uno le presta servicio a la sociedad, a toda la sociedad o solamente a los intereses de algunos. Por ejemplo, en selección de personal, habría que ver si ese trabajador tiene una enfermedad mental que le impide realizar el trabajo para el cual lo vamos a contratar. Ahí no se puede, digámoslo así, pasar por alto que la enfermedad lo incapacita a él para desempeñar ese cargo. Pero muchas enfermedades mentales no le impiden a la persona para nada realizar el cargo. El solo rótulo de que tiene un trastorno mental ya hace pensar que no sirve, que no es apto. Vamos a poner un ejemplo simple. Una persona tiene una neurosis obsesiva y entonces tiene una serie de ideas obsesivas. Por ejemplo, todo el día le invade en la mente la idea de que, por ejemplo, Dios es cochino, Dios es cochino, Dios es cochino. Piensa cosas así, aún en contra de su voluntad. Y para librarse de esas ideas obsesivas hace actos compulsivos, como por ejemplo hacerse así. Voltea la cabeza. Entonces cada cierto tiempo está haciendo así, así, y voltea la cabeza. Eso le impide, por ejemplo, pongamos, qué sé yo, al recepcionista hacer su trabajo, ¿no? Es bien curioso uno encontrarse con un recepcionista que de vez en cuando esté haciendo así, pero él puede desempeñar sus funciones, sí, y entonces ¿por qué no lo contratan? No, tiene una enfermedad mental, tiene una neurosis obsesiva, vea esas locuras que hace, el tipo está chiflado, dirá más de uno, pero puede desarrollar su trabajo, sí. Por solamente los prejuicios, tiene una enfermedad, está dentro de este campo, muchos van a excluirlo como tal. Un psicólogo con ética, haciendo selección de personal, indica, señor, tiene tal trastorno mental, pero eso no le impide desarrollar las funciones